Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Señora Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, querida Ana Mato, antigua, prolongada y constante amiga de la discapacidad del tercer sector, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, querido Nacho, estás ahora en el ámbito de la gestión pública, de la decisión política, pero eres, como la película, uno de los nuestros y siempre lo vas a ser. Y así te estimamos y te queremos como tal. Amigos y amigas, representantes de la discapacidad de toda España, del movimiento social, reunidos, convocados para celebrar esta asamblea de representantes anual de carácter ordinario. Y tenemos la suerte y el privilegio con contar con la presencia de la ministra, nuestra amiga Ana Mato. Gracias también a la ONCE, porque como es tan generosa y hospitalaria, tomamos posesión de este palacete y siempre ya es costumbre de hacer la asamblea y los grandes actos del CERMI en este recinto. A la ministra presentarle al CERMI no es demasiado necesario, a sus organizaciones miembro, al sector social de la discapacidad, porque, como decía, lo conoce sobradamente y a lo largo de su ya prolongada vida política pues ha tenido múltiples relaciones, y yo creo que siempre desde la amistad, desde el cariño y desde la posibilidad de hacer cosas para transformar las condiciones de vida y de ciudadanía de las personas con discapacidad y de sus familias. Allí donde ha estado, en puestos públicos, en puestos de partido, siempre ha mantenido el diálogo, y cuando fue nombrada en el gobierno del presidente, de Mariano Rajoy, pues la verdad que saludamos, porque era una amiga a la que venía un importante departamento que iba a ser el responsable, nada menos que las políticas de salud, las políticas sociales y las políticas de igualdad. Y no íbamos a tener que perder muchos meses para presentarnos, para hacernos valer, porque ella sabía ya de antemano quiénes éramos, qué pedíamos y cuál era a grandes rasgos nuestra agenda política. En estos más de 2 años ya y pico de mandato, que han sido momentos especialmente difíciles para la sociedad española, que ojalá estemos ya superando, que no sea una ficción, sino una realidad, que los vayamos dejando atrás, aunque sea con lentitud. Sí que puedo decir, y tenemos que agradecérselo en nombre de toda la discapacidad, del CERMI, de sus organizaciones, que ha mantenido el diálogo en momentos a veces de tensión, porque la situación lo obligaba, en los momentos más difíciles socioeconómicamente que ha vivido España en su etapa democrática, pues necesariamente tienen que surgir presiones, tienen que surgir momentos álgidos, y eso pues puede perturbar la relación política. Pero a pesar de eso, y sí lo quiero poner en el haber de la ministra, el diálogo, la interlocución ha sido permanente, ha sido constante, y a partir del diálogo es cuando se pueden construir bienes sociales, buenas políticas, y si hay desencuentro en algún punto o hay desavenencia, se puede tratar de corregir e ir a sacar al factor común. Eso, ministra, sí que quiero dejarlo sentado, porque cuando hay problemas es tan fácil pues ni siquiera sentarse a hablar o evitar aquel que puede ser, bueno, pues un poco generar presión. Pues tú no lo has hecho y has tenido la valentía de afrontarlo. Nos quedan 1 año y medio desde la perspectiva del Estado, del Gobierno nacional, de legislatura. Creo que hemos pasado los peores momentos y que lo que resta es para ver frutos, para que no se produzcan más retrocesos ni recortes en ningún ámbito social, sanitario, de igualdad, y para lo que se ha sembrado en estos 2 años y medio puedan verse en medidas de acción positiva, de mejora de las condiciones de vida y de ciudadanía de las personas con discapacidad y de sus familias. La ministra Mato ha tomado decisiones importantes en un gobierno que estaba absorbido en gran parte pues por cuestiones de supervivencia casi nacional, pero quiero recordar algunos hitos, como es la ministra que ha salvado el IRPF, esa gran fuente de financiación del tercer sector, no solo de la discapacidad, sino de todo el tercer sector de acción social, cuando elementos
ajenos, pues parecía que lo ponían en peligro verdadero, que ha salvado o nos ha introducido en los mecanismos extraordinarios al tercer sector de acción social y por ello a la discapacidad, en los mecanismos extraordinarios de pago a proveedores, que no habíamos conseguido y que desde luego entrar ahí con todas las dificultades que eso ha supuesto, pues ha permitido mantener los servicios y no hundir, o al menos que no perecieran muchas de las estructuras del bienestar que prestan las asociaciones. Ha sido la ministra, bajo cuyo mandato se ha aprobado, se ha actualizado, se ha armonizado toda la legislación de discapacidad. El pasado día 3 de diciembre lo celebrábamos en la sede del CERMI, se aprobaba esa Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, pues podíamos seguir, pero para parecer que es adulación. Pero queremos quedarnos con la ministra y con la Secretaría de Estado. Saludo a la Secretaria de Estado que hoy no podía acompañarnos porque está de viaje, y la Dirección General, a Nacho, que por cierto, Nacho, eres el director general más longevo de discapacidad, el que ha durado más, pero también el mejor director de discapacidad, más allá del tiempo que estás ejerciendo esta responsabilidad política. Pero, ministra, queremos, y desde luego estamos esperanzados en que así sea, que en este año y medio que queda de legislatura efectiva seas la ministra de más cosas y que cuando hagamos el balance final de legislatura podamos añadir mucho más bienes sociales para la discapacidad. Por ejemplo, que seas la ministra, junto con la de Empleo, que promuevan una nueva modelo legal de inclusión laboral, que salgamos de esta grave crisis económica y de empleo con armas legales que permitan una mayor activación de las personas con discapacidad. La inactividad es el gran problema de las personas con discapacidad y creemos que se pueden armar esos mimbres para los próximos 10, 15 años. Tienes que ser también la ministra que termine con algo que vivimos como un agravio, como una situación injustísima, que es la situación de nuestra legislación de propiedad horizontal, que tenemos que resolver y que hemos visto ya muchos ministros y ministras que nos decían que sí, que no se ha terminado de resolver, y yo creo que para que no ocurran esos tratos humanos y degradantes, inhumanos y degradantes que permite la legislación actual, tiene que ser este año y pico que nos resta en que se solvente eso legislativamente. Y para ello te pedimos que acudas a otra buena amiga, que es la ministra Fomento, que es la competente directamente para resolverlo de una vez, que no sea un tema pendiente y sobre todo que no sea un tema pendiente porque hay muchas personas que lo sufren en su día a día de un modo virulento y muy injusto. Tenemos que completar y culminar el sistema de autonomía y atención a la dependencia. En 2015 terminaba, según su calendario inicial, en la ley de 2007. Tenemos que orientarlo hacia la autonomía personal, que no nació bien orientado ese sistema. Tenemos que borrar esa lista de espera todavía de personas con el derecho reconocido que no acceden a la prestación. Sabemos que esto es cuestión de las comunidades autónomas, pero el Estado también tiene que decir mucho. Y tenemos que conseguir esta legislatura que el sistema de autonomía personal tenga un copago razonable, proporcional y que no sea, como ocurre ahora, confiscatorio en muchos casos, que expulsa a las personas y sobre todo desigual en función del territorio. Yo sé que un mantra de la ministra es la igualdad, que todos los españoles, con independencia de donde vivan, tengan derecho al menos en lo básico a lo mismo, y ahora mismo no se están produciendo en ese ámbito de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Tienes que ser también, ministra, la responsable de ese espacio sociosanitario tan cacareado pero tan irreal, porque nunca lo hemos visto, y que de verdad sea la legislatura donde se sientan las bases de un espacio sociosanitario. Muchas discapacidades, por no decir casi todas, tienen una dimensión enorme de salud y si no se prestan en entornos armonizados que ayude lo social a lo sanitario y al revés, creo que vamos a estar todavía fragmentados y desestructurados y no bien atendidos. Es muy importante cerrar ese nuevo espacio sociosanitario real y auténtico. Tienes que ser también, y eso esperamos,
la ministra que haga muchas más cosas. Tenemos un mandato que es ineludible, que es el de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que España, como país, y yo creo que eso es bueno, ha sacado pecho por ella, pero no basta sacar pecho en el ámbito internacional, de ser los primeros, de ser los más proclives y los que más prometen, sino también de realidades. Y hay muchas normas todavía. Tiene que ser las últimas elecciones. Venimos de hace unas semanas de tener unas elecciones, un proceso electoral europeo, donde todavía miles de personas con discapacidad, por su discapacidad, por estar incapacitados y privados del derecho al sufragio, no han podido votar. Tenemos que erradicar eso y que en las próximas elecciones generales ya no exista la privación del derecho de voto para las personas con discapacidad. Tenemos que aprovechar el espíritu reformista del Gobierno para que la discapacidad entre. Estamos, ministra, a la espera de analizar con detalle la reforma fiscal recién presentada este viernes, pero como nos prometías, parece que pinta bien y que las familias y las personas con discapacidad, eso que son elementos tuyos que siempre tienes en tu discurso y en tu acción, vayan para adelante. Vamos a analizar bien que los productos sanitarios y que las ayudas a las familias con discapacidad, con miembros con discapacidad en su situación de dependencia, queden bien, queden tratadas del mejor modo posible. Bueno, pues ahí creemos que también has aportado mucho y puedes aportar en la tramitación que se inicia de la reforma fiscal. Podría continuar los temas de justicia, de código penal. Hay un montón de elementos en que necesitamos el apoyo y la acción de la ministra frente al resto de sus compañeros del Consejo de Ministros para que la discapacidad esté, para que la discapacidad no retroceda y para que los avances y demandas que pedimos sean una realidad a la vuelta de unos meses. Y también, ministra, y ya concluyo, estando en esta casa, estando en la ONCE, y no es porque sea solo un tema de ONCE, sino que es un tema de toda la discapacidad, y lo subrayo. Teníamos hace unas semanas, nos pronunciamos como comité ejecutivo y te enviamos un escrito que se intervenga ya, que no se deje más, que no se posponga más pues el desmantelamiento de cualquier estructura de juego ilegal que usa, que mal usa y que abusa de las personas con discapacidad, que no es tal, que no es verdad que tengan una causa social, pero que la finja. Estas cosas te planteamos, las conoces bien, tenemos reuniones periódicas para examinar nuestra agenda, para ver los avances, también con la secretaria de Estado y con el director general. Y te agradecemos que nos acompañes esta mañana aquí y que tengas oportunidad directamente de dirigirte a la representación de toda la discapacidad de España. Muchas gracias. Presidente de CERMI, querido Luis, presidente de ONCE, Miguel, presidente de COCENFE, CIAPAS, FEAPS, del CENSE, Mario, José Luis, Santiago, Concha, secretario general y director ejecutivo, Alberto Durán y Pilar, el director general de Políticas de Discapacidad, nuestro mejor y más longevo director general, querido Nacho, enhorabuena por la labor que estás realizando. Y especialmente queridas amigas y amigos, si me permitís llamaros así, porque en el fondo de mi corazón creo que es así. Dicen que la cercanía hace el cariño y desde luego la cercanía mía con vosotros a lo largo de muchos años pues es constante, ¿no? Es un placer para mí acudir hoy a esta asamblea del Comité Máximo Órgano de Representación del Movimiento Asociativo de la Discapacidad en España. Y lo primero que tengo que deciros es gracias. Gracias. Agradecimiento por tantos años de aprender, tantos años de compartir, tantos años de acompañaros, tantos años de diálogo. Y también gracias, Luis, en el día de hoy por recordarme que nos queda mucho por hacer y por ponerme deberes que desde luego los asumo, que conste que ya sabía que nos quedaba mucho por hacer, mucho camino por recorrer, pero también con el convencimiento de que ese camino lo vamos a recorrer todos juntos y por tanto va a ser mucho más fructífero. Cuanto más juntos estamos, cuanto más consensuamos, cuanto más nos apoyamos, más rápidamente avanzamos. Y creo que esa ha sido una de las claves de estos 2 últimos años y medio. No hemos conseguido todo lo que queríamos, nos queda mucho por hacer, pero es verdad que todo lo que hemos propuesto vamos dando pasos adelante. Y quería aprovechar
la oportunidad de intervenir en esta inauguración, pues para poner en valor los cambios que se han producido en estos años y que nos permiten avanzar o nos han permitido avanzar en la igualdad real para las personas con capacidades diferentes, que es nuestro único objetivo, avanzar hasta conseguir esa igualdad real. Como digo, nos queda mucho por hacer, pero es verdad que hemos conseguido algunos logros que descansan en la voluntad de colaboración, en el consenso, en la lealtad institucional entre las distintas administraciones y también en la cooperación permanente con el sector privado y con el movimiento asociativo que representáis precisamente el CERMI. Vuestro apoyo ha sido esencial para identificar las necesidades y las barreras a las que aún tienen que enfrentarse personas con discapacidad en España y también para que podamos diseñar políticas públicas eficaces para mejorar su calidad de vida. Por ello, reitero mi agradecimiento y lo quiero hacer público aquí en la persona de vuestro presidente, de Luis Cayo. El fomento del empleo, y ya sé que tenemos que buscar medidas para la inclusión laboral, en ello estamos trabajando con el Ministerio de Empleo, la detección temprana y la atención de mujeres y menores con discapacidad, otro de los puntos claves del impulso que estamos dando a la atención o al espacio único sociosanitario para toda España, el ocio, el turismo, el deporte adaptado, la mejora de la accesibilidad a la cultura, al arte y a diferentes entornos, espacios y municipios, y también la difusión y la normalización de la lengua de signos. Querida Concha, ya tenemos Día Nacional de las Lenguas de Signos, el día 14 de junio, y estoy muy satisfecha por haber conseguido ese nuevo logro más, que es un paso más en los ámbitos en los que hemos trabajado juntos durante estos años y en los que, como digo, hemos dado importantes pasos, a veces pequeños, a veces más grandes. Recordaréis, y lo ha dicho vuestro presidente, que hace apenas un semestre aprobamos una norma sin precedentes, el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social. Con ella lo que hicimos fue unificar la legislación en la materia y dar respuesta a una demanda histórica que teníais para contemplar por primera vez toda la protección en todos los ámbitos. Asimismo, superamos una visión absolutamente caducada, la visión asistencial, para considerarlos como lo que son, como lo que sois, ¿no? Ciudadanos libres, titulares de derechos en igualdad de condiciones. Estamos con ello más cerca del objetivo de no discriminación y de plena integración para todos, más cerca de ser un país en el que tener una discapacidad no suponga ningún impedimento para que los más de 4 millones de personas en esta situación se desarrollen con plena libertad, participen en la vida económica y social y también en la política y aporten todo su conocimiento y experiencia, que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Para ello, siempre, de una u otra manera, hemos contado con el apoyo de las entidades e instituciones que integráis el CERMI. Vuestra cooperación, lo decía Luis, con el Gobierno no se ha limitado únicamente a las cuestiones que hemos mencionado anteriormente, sino también habéis sido clave en la vertebración y en el fortalecimiento del movimiento asociativo y para garantizar la sostenibilidad financiera y la supervivencia de muchas organizaciones. Querido Luis, vosotros sois los que habéis proporcionado el apoyo necesario que nos ha permitido cumplir con nuestro compromiso de agilizar el pago a los proveedores que tenían deudas pendientes de las comunidades autónomas y las entidades locales, precisamente con asociaciones e instituciones con fines sociales que desarrollaban su actividad en el ámbito de la infancia, en el ámbito de la familia, de la discapacidad y también de las personas mayores. Entidades a las que desde aquí quiero hoy aprovechar para agradecer su esfuerzo y su dedicación. Este Gobierno es muy consciente de la importante labor que realizan y por ello les hemos dotado de un reconocimiento jurídico especial como entidades colaboradoras de la Administración. Queridas amigas y queridos amigos, consideramos que vuestra contribución es clave en la construcción de un nuevo modelo de bienestar, el modelo de bienestar del siglo XXI hacia el que deseamos caminar. Estamos comprometidos con vosotros y trabajamos para garantizar el desarrollo de un marco legal a la altura de las circunstancias y de las necesidades actuales. Un marco que mantenga y mejore, si cabe, la impagable labor social que realizáis y que también garantice vuestra estabilidad económica e institucional. Estoy convencida de que gracias al diálogo permanente y también constructivo, será posible conseguirlo. Es momento de que miremos al futuro.
de encarar los nuevos retos que se nos plantean y resolver los que aún están pendientes. Muchos de ellos los ha comentado Luis. De abordar la discapacidad como parte de la condición humana y de adoptar los ajustes necesarios en el entorno para que todos podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. En breve pondremos en marcha el funcionamiento del Plan de Acción 2014-2016 dentro de la Estrategia Española 2012-2020, que será el marco de referencia de las políticas y acciones estatales para la discapacidad. También la Ley del Tercer Sector y del voluntariado, que estamos trabajando conjuntamente con vosotros. Si queremos una sociedad inclusiva y conseguir nuevos avances sociales, debemos trabajar desde todos los ámbitos: sanidad, empleo, educación y accesibilidad. Pero también debemos apoyar a la familia. Las familias juegan un papel clave, un papel esencial. Este Gobierno ha hecho una apuesta clara por la familia en la reforma fiscal, especialmente por las familias numerosas y por aquellas que tienen algún miembro con alguna discapacidad. La reforma supone, como sabéis todos vosotros, aumentar los mínimos familiares. Bajar los impuestos para todos, especialmente para las rentas medias y para las rentas bajas, y por primera vez a la ayuda de 100 euros mensuales, que ya existe para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años, sumaremos 3 nuevas ayudas de 100 euros al mes, 1.200 euros anuales, acumulables entre sí para las siguientes personas o los siguientes grupos de población. En primer lugar, para las familias numerosas, considerando como tales a los que tienen 3 o más hijos o 2 hijos y un hijo con alguna discapacidad. En segundo lugar, a las familias que tienen a su cargo algún hijo con su discapacidad y también aquellas en las que hay alguna persona mayor con discapacidad. Por tanto, 3 nuevas ayudas de 100 euros al mes, 1.200 euros al año, acumulables entre sí para las familias que tienen a alguna persona con discapacidad en su seno. Queridas amigas y amigos, voy finalizando. Reconocemos el valor de vuestra actividad y el servicio que estáis prestando a toda la sociedad. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros y quiero volvéroslo a reclamar en el día de hoy. Por ello, vamos a seguir trabajando con vosotros, como hasta ahora, a favor de las personas con capacidades diferentes y para su inclusión social. Responder a los desafíos y a las necesidades sociales actuales requiere que compartamos puntos de vista. También requiere que aunemos esfuerzos y que coordinemos nuestras estrategias. Mi presencia hoy aquí es una clara muestra, una nueva muestra de mi compromiso personal con todos vosotros y también de mi voluntad de hacerlo y de compartir un objetivo común: alcanzar una sociedad más inclusiva, sin discriminación y basada en la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Continuo. Digo que despedimos a la ministra, que tiene otras obligaciones, y después continuamos ya la asamblea en estricto sentido.